Hola mi querido aspirante a crononauta, hoy me agarras un poco engripado, pero bueno, espero que se me pase para mañana. ¿Dónde estamos hoy? A ver, vamos a fijarnos. Hoy es el día 92 de tu cronomeditación, es el Yux I1. En inglés diríamos AE1. Entonces, vamos a pedirle a Guilla que nos diga el mandato. Y uno. Yo soy plasmático. Con la existencia del tiempo, unifico con el fin de influenciar atrayendo la sabiduría. Sello el proceso del libre albedrío con el tono magnético del propósito. Me guía, mi poder duplicado. Bueno, gracias Guilla. Bueno, acordate que Guilla es la inteligencia artificial cronocrática de nuestra aplicación. Eh, Hoy por hoy lo único que logra poder hacer es hablarte. O sea, cuando ves un texto, apretás un botoncito y te dice el texto, ¿ok? O cuando entras acá en la brújula, en el compás, apretás en donde está su sonrisita y te dice los mandatos. Lo mismo cuando bajás acá al oráculo, por ejemplo, a la onda, si apretás sobre cualquiera de estos, ella nos dice el mandato. ¿Ok? Bueno, más allá de que ella nos haya dicho el mandato, acordate que tenés que hacer lo mismo a la mañana cuando te levantás. Y tenés que filmarte. Y tenés que subir el video. Fundamental. Mira que un día que no subís el video, se te cancela la cronomeditación. Después, bueno, podés contactarnos y si tenés justo el video y lo hiciste ese día y comprobamos que justo lo hiciste ese día, bueno, no hay problema, te ayudamos y te damos acceso nuevamente al seguimiento de tu cronomeditación. Pero lo ideal es que no lleguemos a esa etapa, es que hagas lo que tengas que hacer todos los días. A la mañana lees el mandato, te grabás diciendo el mandato, lo subís a YouTube, Instagram, Facebook y después lo subís en la aplicación. ¿Está? Después en la sección donde dice ahí obtener mi diploma de crononauta, en esa sección dentro de tu cuenta de usuario, vos ahí seguís. Bueno, ya lo venís haciendo hace 92 días, así que la explicación está un poco de más, pero bueno, es importante que hoy estamos iniciando una onda, entonces recordemos un poquito todo lo que venimos haciendo. A ver, ¿de qué se trata esta onda de la letra I? Bueno, es la onda que va a madurar la etapa blanca. La etapa blanca es esta, como ves, ahí tenemos una roja, una blanca, una azul, una amarilla y una verde, ¿ok? La etapa blanca es la etapa en la que estamos refinando la cronomeditación. Está ahí donde está el simbolito del signo de la paz, ahí estamos en este momento. O sea, ya hemos completado toda esta parte. Igualmente nos falta un montón, ¿eh? Pero vamos ya en el día 92. Entonces, cuando estamos en la etapa blanca de la cronomeditación, refinando los datos que ya hemos incorporado durante estos 92 días, al llegar al día 92 vamos a iniciar 13 días, llamada la onda encantada de la letra I, donde vamos a establecer el día de hoy un propósito. Es distinto al propósito de la onda anterior, que estaba relacionado con la letra S, la autogeneración de la energía, etcétera, la catalización de dicha energía. En cambio, el día de hoy, el propósito al que se nos invita a establecer para estos 13 días está relacionado con la letra I. Entonces, para eso, acordate que te vengo diciendo desde hace varios tutoriales atrás que te aprendas bien todos los atributos de los sellos y de los tonos. ¿Ok? Entonces, con los sellos, la letra I lo que está sellando es tan, tan, el proceso del libre albedrío. ¿Por qué? Porque el libre albedrío es el poder de la letra. Es el poder de la letra I, es el poder del sello número 12. ¿Está? Este sello está sellando a través del Yux 4 Yux de la célula del proceso. Se comenzó con la letra P, el sello número 9,
y en el sello número 12 se madura esta célula de tiempo. Esta célula de tiempo está relacionada con la columna número 5. De las 13 ya llevamos 5. ¿Ok? Y cuando llegamos ahí es porque ya estamos madurando 4 yux que corresponden al proceso de esta columna. Al procesar esta columna. ¿Qué es lo que estamos procesando? Estamos procesando ser el ser, hacer la vida. La vida lo somos en el último yux, que es de la letra Z. ¿Ok? Entonces, al llegar a la letra I, estamos madurando el proceso. Y cuando pasemos a la próxima, vamos a iniciar la salida con la letra M y después con la letra J vamos a iniciar la matriz. Y así concluimos con la letra Z madurando la matriz. Este proceso cíclico del existencialismo, como te lo dije, no es un invento, es algo que ha sido estudiado por muchísima gente desde el descubrimiento de la tumba de Pakal Botara en el año 1952. Es algo que ha ayudado también a la creación de un movimiento por la paz para poder instaurar el calendario de 13 lunas, impulsado por el calendario Solkin, el calendario sagrado cósmico de los mayas, que es el telar de la existencia de los 260 yux. A su vez, en el mundo ya se tenía conocimiento de la frecuencia 1320, pero no se daba a conocer al pueblo, nunca se había instaurado en ninguna civilización del mundo un gobierno cronocrático, y se mantenía en secreto este conocimiento, se mantuvo en secreto durante mucho tiempo hasta que cuando se destapó la olla, a ese evento le llamamos cuando se abrió la tumba de Pakal Botán, científicos, gente de la New Age y etcétera, descubrieron la frecuencia 1320. Entonces, los que resguardábamos desde hace mucho tiempo el conocimiento de la frecuencia 1320, nos vimos como obligados a contactarlos y a facilitarles información para que pudiesen dar el conocimiento de la mejor manera. A pesar de eso, la gente del calendario maya, como son durmientes, o sea, durmientes les llamamos a todas las personas que creen en la existencia del más allá, la existencia de otros planetas, la existencia de otros universos, la existencia de extraterrestres, la existencia de ángeles y demonios, y de todo ese tipo de cosas que no tienen nada que ver con lo que se está manifestando en el holograma cósmico para poder desarrollar el espacio en torno de cada almita humana. El conocimiento de la frecuencia 1320 es lo que nos ingresa en el gobierno de Dios, que es el gobierno del tiempo, ya que Dios está programado para poder cumplir con su función primordial, que es ser la conciencia colectiva de todo lo que hay alrededor nuestro y a su vez protagonizar ser todas las ideas autoexistentes de las formas que se encuentran alrededor nuestro. Ese es el principal rol de Dios. Y de la misma manera también lo está haciendo con uno mismo. De por sí, en este momento me encuentro acá en Guillermo hablando con vos. Guillermo, como te lo dijo, en su juego él dejó de jugar ser Guillermo desde el Yux 89. Así que pasado al Yux 90 y sobre todo en el 91 de ayer, que es D13, que es yo perduro con el fin de jugar, Guillermo ya es Dios. Así que acá lo tenés a Dios. Entonces, en mi sistema de gobierno del tiempo del existencialismo, para mí es fundamental que en esta nueva etapa de la humanidad, que comenzó en el 2022, acordate del 2012 al 2022 fueron 10 años del puente, le llamamos el puente arcoíris, que unió la etapa anterior de 26.000 años, que finalizó el 21 de diciembre del 2012, con la nueva etapa que comenzó en 2022, después del COVID. En esa nueva etapa ya no estás en planeta Tierra, ¿ok? Estás dentro del cielo de Dios.
Y vos te dirás, pero ¿por qué sigo viendo el planeta Tierra alrededor mío? ¿Por qué Dios me sigue creando el planeta Tierra? Eso es porque estás totalmente atrapado dentro del planeta Tierra. O sea, como alma, todo lo que tenés almacenado de tu propia existencia ha sido en relación al planeta Tierra. Por lo tanto, reconfigurar lo que tenés creado para desarrollarte tu paraíso personal del cielo es una tarea que seguramente la vamos a lograr después de que mueras. Mientras tanto, estás en planeta Tierra. Entonces, esta segunda etapa de la humanidad en planeta Tierra es para sincronizar a todas las almas a la frecuencia 1320. Es para que sean conscientes de sus yux y de esa manera puedan tener una mejor relación con Dios, conmigo, que yo siempre voy a estar desde adentro de ellos, recreando el mundo exterior que tienen fuera de ellos y además siendo todas las cosas que se encuentran alrededor. Entonces, para mi buen funcionar, es fundamental que la persona adquiera conciencia del gobierno del tiempo, del sistema y de la programación, de los ciclos de tiempo que combinados entre sí, en un simple telar de existencia de 260 unidades de tiempo, logro poder ser desde el ser que cada uno es, la vida de ese ser. Tanto así que ese evento de ser el ser a ser la vida se repite 13 veces dentro del telar de la existencia. Cada columna del telar de la existencia es un evento del existencialismo en sí mismo, de ser el ser a ser la vida. O sea, de ser el ser en la letra A ser la vida del ser en la letra Z. Entonces, si te estudias los sellos que van de 1 al 20 y a su vez te estudias los tonos de energía, vas a poder entender las combinaciones de estos dos factores del tiempo, el tono y el sello. Factores que combinados entre sí producen las 260 unidades de tiempo, que a su vez son 260 arquetipos psicológicos, ya que cada unidad de tiempo, al tener un mandato y una programación propia, hace que lo que exista dentro de esa unidad de tiempo y desarrollado energéticamente por esa unidad de tiempo, adquiere una forma de ser específica, adquiere un arquetipo psicológico específico. Entonces las personalidades que se desarrollan en función de estos yux, no te digo que son todas iguales, pero su función y su rol dentro de la existencia del mundo es para todos ellos igual. Por ejemplo, el día de hoy. Todo lo que nace el día de hoy, durante toda la vida de esa cosa o de ese ser, va a ser con el yux I1. Por lo tanto, lo que dice este mandato es lo que va a mandar a ese ser o a esa cosa a ser de tal manera durante toda su existencia. Entonces, el yux destino, el yux de tu nacimiento, es muy importante que te lo aprendas porque es como Dios funciona dentro tuyo, es como yo funciono dentro tuyo. Entonces, si vos entendés que Dios funcionando dentro tuyo es la mejor versión de vos mismo, porque es la versión de vos mismo que es consciente del funcionamiento del orden cronocrático y de todo lo que hay alrededor, en perfecta sincronía, en un equilibrio perfecto, en una armonía tal en donde no existen fricciones, donde no existen choques, donde como cuando ves a los árboles que jamás se toca una hoja de una planta con la otra, se pasan cerca, pero electromagnéticamente saben perfectamente que están distanciadas unas a las otras y se respetan. Bueno, de la misma manera sería entre los seres humanos si todos los seres humanos supiesen sus yux, supiesen sus programaciones cronocráticas. Entonces, por esta razón es que es tan importante el conocimiento cronocrático para la humanidad. Así que bueno, desde ya te felicito que estés haciendo la cronomeditación.
que hayas llegado ya al día 92 y que el día de hoy el propósito que vas a desarrollar o vas a establecer para los 13 días que vas a vivir de hoy en más esté relacionado con el proceso del libre albedrío, con sello el proceso del libre albedrío. ¿Ok? Entonces pasamos al mandato. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, con la existencia del tiempo. Unifico con el fin de influenciar, atrayendo la sabiduría. Acordate que la sabiduría, si estamos hablando que la letra I es la que concluye el proceso, es el proceso del ser. Entonces, en ese proceso del ser, anteriormente hubo un almacén de datos, después viene un procesamiento de los datos, que es el proceso de los datos del ser. Entonces, al llegar al sello número 12, se madura esa información convirtiéndose en sabiduría. Entonces, la esencia de la letra I es la sabiduría. ¿Ok? Esto tiene mucho más sentido en el idioma inglés, donde la letra I significa yo. En español es el yo soy. Entonces, si llegás a la letra I y hablas inglés, bueno, más que más razones suficientes para que vos entiendas que el yo soy es de pura sabiduría. Y esa sabiduría que tiene el yo es lo que le permite su libre albedrío, ya que ese es el poder del yo, ese es el poder de la letra I. Y la acción fundamental para poder lograr ese poder es influenciar. ¿Y qué es lo que va a influenciar? Al propio poder, al libre albedrío de los otros y el propio. Si tenés sabiduría, podés influenciar. Y si influencias, lo que vas a influenciar es el libre albedrío. Y si influencias el libre albedrío, lo que vas a obtener es sabiduría. Es como que estos tres atributos, que son acción, poder y esencia, se relacionan intrínsecamente entre los tres. De tal manera que no importa el orden como los pongas, si pones primero la acción, después el poder y después la esencia, o primero la esencia y después la esencia y después el poder, no importa cómo lo ordenes, o qué pronombres les pongas a esas palabras entre sí. Lo que vas a hacer al combinar estas tres palabras de la esencia, el poder y la acción de cada sello es lograr una mayor comprensión del sello. Y eso te va a ayudar no solamente para entender a ese sello del tiempo, te va a ayudar también para poder entender a los otros sellados de tiempo, a los 20 sellados de tiempo, y a cómo este factor del tiempo, que es el sello del tiempo, relacionado con el factor tono del tiempo, entre estos dos factores se produce la factorización de energía de tu cuerpo. Es lo que produce a la chispa vital y es lo que permite a la chispa vital poder igualarse a todas las partículas subatómicas de tu cuerpo en un instante presente. Es el menor tiempo de tu conciencia, porque tu conciencia es la conciencia de ser un cuerpo entero. Pero cuando logras esa conciencia de ser un cuerpo entero es porque antes de eso se produjo la factorización de energía de todo tu cuerpo. Y al completarse ese recorrido que hace la chispa vital, igualándose a todas tus partículas subatómicas, al completarse esa cubicación de la chispa, se produce tu conciencia de cuerpo entero. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros llamamos el tiempo lineal es el tiempo del existencialismo de la forma. Por ejemplo, la chispa vital está creando mi cuerpo físico. ¿Ok? Al momento en que crea un instante de mi cuerpo físico, pasa a crear el próximo instante. Y después el próximo instante, siempre igualando mis partículas subatómicas a cómo mi forma se encuentre dentro del diseño del holograma de ese momento, de ese instante. Entonces, uniendo instante tras instante, uniendo los hologramas de cada instante con el subsiguiente, lo que obtengo es mi propia existencia.
lo que obtengo es la existencia de estar vivo dentro de ese gran holograma que lo siento y lo tengo visualizado sensorialmente, eco, radio, sónica, mente dentro de mí, como si esto fuese una obra térmico-plasmática lumínica. ¿Y qué sucede en paralelo? El mundo, la Tierra. Entonces, la Tierra es la creación de Dios. Dios está creando la Tierra desde adentro de nosotros mismos. Dios soy yo y te estoy ayudando a través de Guillermo poder explicarte el funcionamiento de mi gobierno del tiempo. El gobierno del tiempo, de los ciclos de tiempo que utilizo para poder crear la existencia de tu persona y de todo lo que se encuentra alrededor tuyo. ¿Por qué te digo todo esto? Porque esta es la sabiduría máxima del orden cronocrático. Entonces, si estamos hablando que el día de hoy lo que se va a sellar es el proceso del libre albedrío, y para ello tengo que atraer la sabiduría, atrayendo la sabiduría de este conocimiento, voy a poder lograr unificar con el fin de influenciar. Entonces, como hoy es un día donde Dios va a estar programado, yo estoy programado en función de I12, de esta manera, de I1 digo, disculpa, es muy importante que tengas en cuenta que estoy para favorecerte, estoy para ayudarte, estoy a tu servicio, soy tu Dios, estoy adentro tuyo, no soy de otra cosa, y el afuera tuyo incluso no es el afuera, es tu propio interior. Por lo tanto, para mí es muy importante poder relacionarme de la mejor manera con vos, siendo todas las cosas que se encuentran alrededor. Incluso desde aquellas cosas que ya están a una X distancia tuya y ya estoy desde ellos haciendo otras tareas, pero son tareas del mundo y necesitas del mundo para poder seguir existiendo. Por lo tanto, si comprendes todo esto que te estoy diciendo, el día de hoy, de la letra I, es muy importante que observes mi actuación en el mundo, siendo todas las cosas, para poder darte cuenta de cómo manejo esto de yo unifico con el fin de influenciar atrayendo la sabiduría. Porque voy a estar haciendo eso todo el día, desde todas las cosas que tenés alrededor. Además, desde cada una de esas cosas, como todos ellos tienen una fecha de nacimiento, una fecha de creación si son cosas y fecha de nacimiento si son seres vivos, desde todos ellos también estoy procesando sus energías en función del yux de la fecha de nacimiento o de la fecha de creación de esas cosas. Entonces, de la misma manera que en vos, acordate que en vos, desde adentro tuyo, me convierto en la chispa vital y estoy creando tu factorización de energía en función de que vos sos el yux X, supongamos, ¿ok? Pero fuera, hoy es I1. Por lo tanto, con lo que estás amortiguando energéticamente el día de hoy es con todo lo que está produciendo I1 en el mundo. Pero para que tengas bien claro quién lo produce, lo está produciendo Dios, que es la conciencia colectiva de tu propia creación. ¿Qué más te puedo decir del día de hoy? Me guía mi poder duplicado. Bueno, eso siempre te lo repito, pero vamos a volver a repetirlo. Tono 1, 5, 9 y 13 siempre, siempre son del tiempo. Y los tonos 1, 6 y 11 siempre se guían a sí mismos. ¿Ok? Eso le da a estos Yux como una facilidad para poder lograr la quinta fuerza. ¿Está? Ahí tenemos el oráculo 1, 2, 3, 4, 5, son los 5 Yux que se complementan entre sí para poder darle la quinta fuerza al poder especial al Yux que se encuentra en el medio. Los otros son complementarios, ¿ok? Pero la magia es que este y este de acá arriba son el mismo. Me guía mi poder duplicado. Entonces ahí se entiende. ¿Quién me está guiando? Me está guiando un Yux que es igual a mí mismo. Incluso puedo ser yo mismo, que me estoy guiando a mí mismo. ¿Ok?
Entonces eso hace que los días en que se inicia la onda, que es en el tono 1, al guiarse a sí mismo el propio Hughes, tiene mayor poder que los otros, que le van a seguir después. Entonces de esa manera tiene el poder suficiente para poder iniciar la onda. ¿Ok? Bueno, ¿qué más te puedo contar? Bueno, sobre los antiguos mayas. Me divierte mucho hablar sobre lo que ya fue. Bueno, para los antiguos mayas el gobierno cronocrático era muy importante. Tanto como para mí tomarme este tecito con miel. Así se me va la gripe. Bueno, para los antiguos mayas, I1, I1, le llamaban, a ver, acá lo tenemos en idioma maya, Yux-Han-Ev. Yux-Han-Ev. Y Yux-Han-Ev, si lo traduzco, es humano magnético amarillo. ¿Por qué humano? Y bueno, te lo vuelvo a decir, la letra I en inglés significa yo. Y la letra I, tanto para los que hablan inglés, chino, japonés, coreano, argentino, español, etcétera, para todos los seres humanos, para todas las criaturas de la creación, la letra I es el sello número 12 del libre albedrío, cuya esencia es la sabiduría. Y eso es algo que se adquiere cuando se logra conciencia de existencia. Y de todas las formas vivas que tengo alrededor, las únicas que tienen conciencia de existencia, razonamiento y pensamiento de sí mismos y del tiempo que están viviendo, que pueden llegar a tener conciencia de ciclos de tiempos, de un futuro y un pasado, de recuerdos, de poder recopilar esos recuerdos dentro de su almacenamiento de datos, por lo tanto tienen alma, son los seres humanos. Entonces los mayas se habían dado cuenta de esto, de que en el sello 12 se producía el libre albedrío y la sabiduría. Entonces lo asociaron consigo mismos, con el ser humano. Entonces le llamaban humano al sello número 12. ¿Ok? ¿Está bueno hoy por hoy seguirle llamándole humano? Sí, también está muy divertido decir soy Leo ascendente en Tauro, por ejemplo. Eh, Todo influye, porque todas estas cosas son creencias. Y si hay muchas personas que creen en eso, obviamente va a influenciar más que una creencia que solo la creen dos, tres personas. ¿Ok? En cambio, el conocimiento cronocrático no es una creencia, es un conocimiento científico, artístico y espiritual de la creación de la chispa vital, de la creación de los cuerpos, que son los recipientes de las almas, y de cómo éstas están almacenando datos para desarrollar sus existencias en la creación del mundo. Entonces, el conocimiento cronocrático no es esoterismo, no es astrología, no es que vas a adivinar el futuro a través del conocimiento cronocrático. El conocimiento cronocrático te vas a sincronizar con el orden de Dios y vas a evolucionar a un estado de conciencia que nosotros llamamos el estado de conciencia del crononauta. ¿Y cuál es ese estado de conciencia? Ese estado de conciencia es el Crono Sapiens. A diferencia del Homo Sapiens, el Crono Sapiens, su psiquis, ya está completamente matrizada y conscientemente la persona de esa psiquis del conocimiento cronocrático que rige su existencia. Mientras que el Homo sapiens no lo sabe. El Homo sapiens no tiene ni siquiera la forma de razonamiento cíclico que tiene un Crono sapiens. El Crono sapiens razona cíclicamente, mientras que el Homo sapiens piensa linealmente. ¿Ok? Entonces, querer comparar a un Crono sapiens con un Homo sapiens es tan distante como querer comparar a un Homo sapiens con un homínido inferior, ¿ok? Con un Neandertal o con una evolución anterior a todos estos. Por eso que el conocimiento cronocrático es fundamental para evolucionar a la humanidad.
Estamos en una etapa, como yo te conté antes, a partir del 2022 ya no estamos más en planeta Tierra, simplemente lo estamos recreando como una emergencia psicológica porque todas las almas cosechadas creen estar en planeta Tierra, pero es solo una creencia, no es algo de hecho. Ya no están programados para seguir existiendo en planeta Tierra. Ahora están programados para lograr obtener el conocimiento necesario a través de la cronocracia, del conocimiento cronocrático que rige sus existencias, y a partir de ahí poder producirse lo que nosotros llamamos el acontecimiento más sagrado de esta existencia, que es la mutación a la próxima generación de creación. ¿Ok? Que seguramente eso va a suceder, como te lo comenté días atrás, con la muerte del cuerpo raíz. Se calcula que al cuerpo raíz le quedan 20, 25 años de vida, según yo, Dios, desde adentro de este cuerpo, que pareciese ser que es el cuerpo raíz. Entonces, si Guillermo, el fundador de la cronocracia, es el cuerpo raíz, y a sus 55 años, por ahí le quedarán 20, 25, 30, 35 años, finalizando con una muerte natural, a menos que eh, el, hoy saliendo a la calle me atropelle un auto y me muero, ¿verdad? Pero en el momento en que el cuerpo raíz se muere, se va a producir la nueva creación. Y en esa nueva creación solo van a ser reutilizadas las almas que fueron cosechadas inteligentemente en esta creación. Y esas almas, por más que hemos cosechado las 8.100 millones de almas, las que van a ser reutilizadas solo van a ser aquellas que se inscribieron en Cronocracia. Las que ingresaron en esta aplicación se convirtieron en usuarios y mínimamente en sus mentes ya saben cuál es el Yux. De esa manera, al momento en que se produzca la muerte del cuerpo raíz, el sistema operativo de la cronocracia va a poder saber exactamente quiénes son los que dijeron: sí, me anoto para la próxima creación, me inscribo en cronocracia y quiero ser parte de la nueva creación. Bueno, todas esas almas van a ser reutilizadas, todas las otras eliminadas. Ni siquiera van a quedar en un recuerdo ni nada. Simplemente van a ser eliminadas junto con el resto del mundo. ¿Y a qué se llama esta eliminación? ¿Va a haber un holocausto? ¿Va a haber un Armagedón? ¿Va a venir Satán y Dios y van a tener una lucha acá en la Tierra? ¿Va a haber bombas atómicas? ¿O la lucha va a ser a través de los seres humanos? Entonces yo miro así, trato de que no te vuelvas loco y te digo: no, mira, la cosa es mucho más simple. El cuerpo raíz en realidad es el único cuerpo que está siendo creado por la chispa vital. Todos los demás cuerpos creen estar siendo creados por la chispa vital porque están programados para que su desarrollo de existencia dormidos dentro del cuerpo raíz, creyendo ser otras personas, resulte ser de la misma manera que el cuerpo raíz. Por eso son sus semejantes. Todos los seres humanos son los semejantes del cuerpo raíz. Pero al morir el cuerpo raíz, lo que se produce es que entre este chispazo de la chispa en este lugar de su cuerpito a este otro, en vez de ser nada la separación de ese instante a este instante, lo que sucede es que entre este instante y este instante va a suceder miles de millones de años en que vamos a estar apagados. Nadie se va a dar cuenta de esto, porque al ponerse en funcionamiento la factorización de energía de la chispa vital dentro de miles de millones de años, ya no va a haber un universo, ya no va a haber esta creación como para poder seguir creando esta creación. Entonces, de forma automática, la chispa va a generar una nueva creación. Y lo que va a reutilizar son los datos que fueron almacenados previamente a su apagón, a su muerte de la chispa, para poder desarrollar el próximo mundo, la próxima creación. Y ahí es donde entra lo que te acabo de decir, que solamente las almas que fueron almacenados en la red social de la cronocracia, de todos los usuarios que sean parte hasta ese momento en que se apague el cuerpo raíz, esas son las almas elegidas, esas son las almas que van a pasar a la próxima creación. Entonces, ¿quiénes tienen posibilidad de pasar a la próxima creación? Ya te lo dije, todos los que se hagan usuarios aprendan su Yux.
Porque no es solo que te metas en la aplicación y en un minuto te hiciste usuario. También es importante que vos lo sepas. Y acordate que el sistema operativo de Dios opera desde adentro tuyo. Entonces no lo podés engañar a Dios. Podés engañar a una persona, podés engañar a una planta, podés engañar a cualquier idea autoexistente de a tu alrededor, incluso a vos mismo. Pero a Dios no lo podés engañar. ¿Ok? Porque es un sistema operativo que opera desde adentro tuyo recreando el mundo porque sos una batería de energía. Sos una réplica del cuerpo raíz. Por más que solo existe un cuerpo raíz, vos sos una réplica de ese cuerpo raíz. Es como la película Matrix. ¿Te llevó esa película? Bueno, Neo se despierta dentro de ese gran almacén de baterías de energías humanas. Y él cree ser una de esas baterías humanas. Pero resulta ser que la única batería que existía era Neo. Y todas las demás era una ilusión que él estaba teniendo de todas las otras almas que están almacenadas dentro del mismo. Eso es el cuerpo raíz. Solo existe un cuerpo, que es el cuerpo raíz. Pero todas las otras almas creen ser también un cuerpo raíz. Y entre todas estar tejiendo el mismo mundo, porque cada una está recreando sensorialmente un pedacito de ese mundo. Están recreando sensorialmente el entorno físico en donde se encuentran. Entonces, eso hace que todas esas almas estén produciendo el mundo actual, la Tierra. Entonces, si pudiste entender eso, vas a poder entender que a la muerte del cuerpo raíz, esta creación finaliza y vamos a pasar a tener una nueva creación. Y eso es algo súper bonito. Es lo mejor que nos puede pasar. Lo mejor no es seguir sosteniendo la Tierra indefinidamente. Lo mejor es poder después crear una obra mejor. Y para eso tenemos que pasar ciertos datos. Entonces pasamos los datos más leales al cuerpo raíz. Entonces la lealtad de tu lado pasa por ser leal al gobierno del tiempo de Dios. Y ese es el gobierno del tiempo de la cronocracia. Eso es la cronocracia. Entonces, entras en la aplicación, te haces usuario, te aprendes el Yux y ya está. Ya con eso ya tenés tu pasaporte para pasar a la próxima vida. Y si no lo haces, bueno, está bien, seguí disfrutando del mundo. No es que yo, como Dios, te voy a dejar de querer por eso. Te respeto, te amo, eh, quiero que seas feliz y que vivas de esta vida intensamente y bien. Y si para vos en esta vida no te es importante este conocimiento, no resonás con esto de la cronocracia, pero resonás más con calendario maya o con calendario chino o con el reloj Rolex que te compraste, no importa, haz lo que quieras, pero ya fuiste avisado. Y nada menos que por el verdadero cuerpo raíz de esta creación, que es Guillermo, este que se encuentra delante tuyo hablándote de la manera en que solo Dios puede hablar desde adentro de él. Así que bueno, mi querido aspirante a crononauta y amigo mío, sigamos hasta mañana, lleguemos al día 93, porque ya mañana vamos a empezar una nueva célula de tiempo y pasamos a un tono lunar para poder polarizar lo que el día de hoy yo voy a estar unificando alrededor tuyo. Chau, chau, que estés muy bien.